El río Záncara en el Provencio. Descanse en paz. En primer lugar, permítanme disculparme ante todos ustedes, ya que no puedo estar presente. Hay otras tareas que requieren mi presencia. En este caso es hacer la cañada real entre la Vega del Codarno y Valle de Alcudia. Me gustaría dedicar este tema a dos excelentes amigos y dos buenísimas personas, a Javier y a César, y por supuesto a todos ustedes naturalmente. Bien, entrando ya en el tema que nos ocupa del río Záncara, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que un río es la consecuencia de una climatología. Ahí vemos un mapa de Castilla-La Mancha con las temperaturas medias anuales. La zona ahí recuadrada de amarillo es la zona que ocupa el río Záncara. Si nos damos cuenta, la temperatura media de esa zona oscila entre los 15 y 14 grados aproximadamente. Estamos hablando de temperatura media anual. Bien, ni es lo más frío ni es lo más cálido, porque ahí vemos que en la Sierra de Ayllón y en Vega del Codorno las temperaturas sobrepasan poco los 8 grados y la zona más cálida sería Talavera de la Reina, donde las temperaturas superan perfectamente los 15 grados anuales de media. Pero quizá el mapa más importante desde el punto de vista climatológico y sobre todo agrológico es el mapa sobre la duración del periodo libre de heladas. ¿Qué significa eso? Eso significa la cantidad de días seguidos que transcurren entre la última helada primaveral y la primera helada otoñal. Bueno, pues ahí vemos que en el río Záncara aproximadamente puede haber el orden de unos 150 a 160 días de periodo libre de heladas, es decir, casi medio año. Eso favorece muy bien a la agricultura. Y también es muy interesante las precipitaciones medias anuales de esa zona. Bien, el río Záncara, más o menos el Valle del Záncara, tiene una precipitación anual del orden de unos 400 a 500 litros por metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues significa que es una precipitación aceptable. Las máximas precipitaciones coincidirían también con esa Vega del Codorno y con la Sierra de Ayllón. Estamos hablando del orden de unos 1.100 litros aproximadamente, pero hay que tener en cuenta que se considera clima desértico cuando hay menos de 300 milímetros o 300 litros por metro cuadrado. Hay una zona de Castilla-La Mancha que coincide con Hellín que los tiene, es decir, que estamos hablando de un clima puramente desértico. Echando un vistazo a la fotografía satélite de España, vemos que lo que ocupa La Mancha es una zona marrón. ¿Eso qué significa? Significa casi que estamos hablando de aridez. No obstante, si nos fijamos con detenimiento, dentro de esa mancha marrón hay pequeñas manchitas de color verde. ¿Eso qué significa? Pues son islas donde por unas circunstancias o por otras, debido probablemente a la aparición de ríos, pues hay vegetación de ribera y hay pequeños bosquetes. Son unas islas donde la vida se diversifica muchísimo y donde todo gira en torno al agua. Esta diapositiva corresponde al perfil del río Záncara desde su nacimiento hasta su desembocadura. Aproximadamente nace como a unos 1000 metros sobre el nivel del mar y poco más de 600 metros es lo que tiene la desembocadura. Transcurre por diferentes terrenos de diferentes calidades,
Entre ellos pues hay calizas, hay también terrenos de yesos, y casi prácticamente en su mitad de recorrido son terrenos indiferenciados del cuaternario. Pero si se dan cuenta, también están representados ahí la forma de los valles. Los valles más angostos, como no podía ser de otra forma, pues corresponden al nacimiento, lo que sería la zona de Avia de la Obispalía y Huerta de la Obispalía, principalmente. Y las zonas más llanas corresponden a esa última fase de entrada en la Mancha, donde son auténticas artesas. Es curioso porque en Zafra del Záncara el río tiene una angosta hoz y es una especie de rejuvenecimiento del río que le ocurre casi como a su mitad de recorrido. Ahí tenemos diferentes tomas de ese valle. En Avia de la Obispalía, que también el valle es un valle estrecho, pues es una riquísima vega y sobre todo muy fresca, que por cierto no es de regadío. Y en Zafra del Záncara, es el episodio que he dicho donde están esas calizas, hay una hoz interesantísima porque el río acaba de cruzar por un brazo de la sierra de Altomira. Por cierto, en Zafra del Záncara nos remite precisamente a la que podía ser la etimología del río Záncara, la palabra Záncara. Parece ser que Ángel Fuentes dice que Car, S-C-A-R, significa río y montaña en lenguas prerromanas. Claro, ese mismo Car nos recuerda también al río Júcar y el río Huécar, donde se dan esa confluencia de río y montaña. Ahí tenemos una foto de Avia de la Obispalía, precisamente de una fuente de prácticamente el nacimiento, con las aguas absolutamente claras y transparentes y bastante frescas. Hay varias de estas que son de las que se nutre el río Záncara en esa primera fase. En cuanto al caudal medio de los ríos, en este caso ahí tenemos el Jiguela en trazo continuo y el Záncara en trazo discontinuo, pues están tomados en diferentes estaciones. En el río Jiguela está tomado en la estación de Quintanar de la Orden, mientras que el río Záncara en Alcázar de San Juan. Vemos que a pesar de tener cierta similitud, cierto parecido, porque se están moviendo en un caudal medio de 1,2 metros cúbicos aproximadamente por segundo, digo que hay diferencias. Incluso el río Záncara llega a aventajar al río Jiguela en diferentes momentos entre enero y marzo aproximadamente. Sí que es cierto que el gran estío del río, la época de menor caudal, correspondería, como es lógico, con el verano. Y ahí tenemos un gráfico conjunto en el cual se compara la temperatura, la precipitación, en este caso ambas del observatorio de Pedroñeras, y los caudales medios del río Záncara en Alcázar de San Juan. Bien, ahí podemos ver que en cuanto a temperaturas, los meses más cálidos serían julio y agosto, donde esa temperatura ronda los 25 grados de media. Y los meses más fríos, pues a los que nos tiene acostumbrado el clima mediterráneo, pues son enero y febrero y diciembre, lógicamente. Bueno, pues si vemos ahí el contraste entre la precipitación y el caudal, observamos que el río no lleva una fase paralela a esa precipitación. ¿Eso a qué se debe? Pues muy sencillo. En verano, ahí vemos en el mes de julio, donde la precipitación no llega a los 10 litros por metro cuadrado,
pues el río aguanta el agua ahí e intenta resistirse a esa bajada de caudal, ya que su máximo estío correspondería con los meses de septiembre. Por el contrario, cuando llegan las precipitaciones en el otoño, pues el río le cuesta trabajo aumentar el caudal. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que la tierra está absolutamente seca y necesita, en primer lugar, saturarse de ese agua para luego después mostrar la escorrentía. Es decir, que cualquier río lo que hace es amortiguar esos extremos de estío y de época de abundancias. Bueno, pues ahí tienen una fotografía del río Záncara a su paso por el Provencio. Yo diría lo que sería un antiguo, casi un reducto fósil, ¿no?, de lo que sería el río, de lo que hubiese sido el río Záncara en otros momentos. Porque en realidad no se ha respetado para nada el caudal ecológico. Hay que entender que el caudal ecológico es el flujo mínimo de agua necesario para preservar los valores ecológicos del cauce, es decir, para mantener la vegetación, para mantener a los animales, a la pesca o a los peces y a toda la vida del interior del agua, pero además para ser capaz de autodepurarse. En el Provencio eso no se da. Por tanto, descanse en paz el río Záncara en el Provencio. Pero en esa diapositiva vemos que no solamente acusa esa falta de agua el río Záncara, sino que además, ya en el término colindante, en las Pedroñeras, ahí vemos una zona que en su momento tuvo que ser una zona de importante humedad, y una humedad interesante. En este caso, la laguna de las Celadillas en las Pedroñeras, donde qué curioso, que no solamente no hay agua, sino que además corresponde a una zona de regadíos en pivote. De ahí esos círculos caprichosos que dibuja la tierra en torno a esa laguna de las Celadillas. Y en otro momento la laguna de las Celadillas debió tener tanta agua que debió ser una zona interesantísima donde la gente tenía su esparcimiento y su baño. También hay otra laguna Celadilla, en este caso en el Pedregoso, y le ha ocurrido exactamente lo mismo que la de las Pedroñeras. Ahí tenemos dos noticias de la laguna de la Celadilla. Una de ellas dice el otro turismo, y estamos hablando en 1975, y habla precisamente de una interesante zona de relajamiento y zona de esparcimiento que concentraba muchísimas personas en torno a su agua. Además decía que también eran aguas medicinales, sobre todo por los fangos. Pero es que además, en el año 1924, un grupo de personas de la zona pues se montaron en una barca e hicieron un recorrido por esa laguna de las Celadillas, con la mala suerte de que esa barca se rompió y una de esas personas falleció ahogada. Quiere decirse que fueron momentos de esplendor de esas Celadillas, donde había pues un montón de agua. Bien, en la finca de la Veguilla y otras fincas anteriores, pues el río Záncara pues prácticamente es el que riega esas vegas, y son tan abundantes los regadíos que acaban prácticamente con ese caudal. Por cierto, hay una de las fotos, vemos que el aspecto del agua es blanco. Yo creo que no debemos hablar nunca de contaminación, porque no por ser blanco quiere decirse que las aguas no son naturales. Hay que entender que el río Záncara ha transcurrido por terrenos de yeso y ha podido perfectamente absorber y disolver esos yesos, y por tanto las aguas pues se han vuelto de color blanquinoso.
de uno u otro modo son aptas para el regadío, y en esas fincas se siembra muchísimo forraje, y ya he dicho que en ellas acaban con el caudal del río. Únicamente se puede rehacer un poco con la desembocadura de los ríos Rus o el río Saona, en fin, todos estos ríos de su curso medio e incluso su curso bajo. Pero prácticamente la mayor parte del año el río Záncara transcurre seco prácticamente. No obstante, el río Záncara muestra su personalidad más fuerte en los diferentes episodios que ha habido de inundación. Ahí vemos una noticia de 1881 en la cual habla del río Záncara y Rus y los estragos que causó en las vegas de Cervera y del Provencio. Y dice que puede haber bastantes calamidades. De hecho, murieron bastantes animales, sobre todo. No llegó a haber personas, pero sí animales, a caballerías y otros animales domésticos. Bien, ahí tenemos una foto sugerente donde el río Záncara se llevó los puentes, y ahí vemos cómo la gente tuvo que improvisarlos con unos carros y unas tablas para poder continuar la vida ordinaria. Todos estos episodios llevaron a que en el año 1894 se decretó el encauzamiento del río Záncara entre Campo de Cristana y el Provencio, con el fin de poder drenarlo bien y entonces evitar este tipo de episodios que tan frecuentes eran en aquellos momentos. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues ahí tenemos lo que sería una reconstrucción de la España terciaria en el Cenozoico, entre 60 y 50 millones de años. Y vemos que la Mancha era una gran laguna de agua salada. Bien, esa laguna se drenó hacia el Mediterráneo porque España basculó hacia Levante, y entonces pudieron salir esas aguas. Bueno, pues esos cauces que se formaron son los ocupados actualmente por los ríos Záncara y Jiguela. Es decir, que la Mancha es una zona, es una llanura de inundación. Por tanto, en cuanto hay episodios de fuertes temporales, los ríos se desbordan e intentan ocupar lo que la gente en su momento les usurpó, y es su cauce natural. ¿Qué industrias fluviales ha habido en torno al río Záncara y en torno al Provencio? Pues esa noticia es muy interesante, es una noticia actual, y dice que se han hallado herramientas líticas en el Provencio que podían tener 30.000 años. ¿Esto qué nos indica? Pues nos indica que en esas zonas de vega pues había o debió haber abundante caza, y el hombre primitivo estableció allí sus primeros asentamientos. Era una zona interesante en cuanto a la diversidad biológica, tanto de animales como de plantas. Y el hombre pues las aprovechó y ahí hizo sus primeros asentamientos. Ahí tenemos en la fotografía diferentes útiles líticos. Algunos de ellos corresponden a dientes de hoz. Es decir, que el hombre fue capaz de domesticar a las plantas y fue capaz en los periodos del Neolítico de usarlas y establecer allí sus núcleos casi sedentarios. Nunca abandonó la caza, porque la caza también debía ser abundante en estos sitios, sobre todo por esas temperaturas que hemos dicho tan afables en los meses de verano y también tanto en primavera como en otoño. Probablemente en invierno los animales emigrarían a zonas más favorables.
Pero bueno, no hay que remontarse a esos periodos tan antiguos donde todo son conjeturas o todo son pruebas indirectas. En el Catastro de la Ensenada de 1750 habla de que Pedroñeras tenía diferentes molinos de agua y el Provencio tenía 3 molinos muy interesantes: el molino tostado, el molino de en medio y otro molino del lugar pasado el pueblo. Todos ellos tenían entre 2 y 3 piedras y abastecían de harina no solamente a la localidad del Provencio, sino a localidades vecinas. Pero si nos fijamos en el mapa de la zona, también San Clemente tuvo bastantes molinos relacionados con el río Rus. Y además de esos molinos, ya acercándose a 1868, Torres Mena nos describe que había molinos de viento en las Pedroñeras. También hubo un molino de viento en el Provencio y varios molinos en San Clemente. Es decir, coexistieron unos con los otros, pero curiosamente nunca se debieron hacer competencia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en los periodos de estío, es decir, en los veranos, donde el caudal bajaba y prácticamente los molinos de río eran inútiles porque no podían funcionar, entonces tenían la oportunidad los molinos de viento y entre unos y otros pues abastecían de harina a la zona y tenían, por así decirlo, un abastecimiento continuo de harina para la población. Aún así, siguen siendo muchísimos los molinos que proliferan en esta mancha, ¿no? Ahí tenemos en Corral de Almaguer, en Puebla de Almoradiel, donde hubo casi 15 molinos de viento, 15 molinos de agua, y estamos en todo el campo de Criptana, en el Alcázar de San Juan, en la Mota de Cuervo, donde proliferan un montón de molinos de viento. Sin duda alguna, la harina no solamente era para lo que sería la zona de La Mancha. Mi hipótesis es que esa harina debió acabar en Madrid, porque Madrid era una ciudad que necesitaba constantemente ese abastecimiento de harina para pan. Claro, el camino real entre Madrid y Valencia transcurría o cortaba por la mitad esa zona de La Mancha. Era una buena vía de acceso para las mercancías hasta Madrid y sobre todo pues para llevar ese abastecimiento de harina. Por tanto, toda esta proliferación de molinos probablemente tenga que ver con el crecimiento exponencial de Madrid. Además, Madrid tiene una salida natural, y la salida natural es La Mancha. Es decir, que si se ha dicho que Valladolid era el granero de Castilla, y es cierto, y también lo que sería en general la actual Castilla-León, hay que pasar puertos importantes como Somosierra y Guadarrama, cosa que no ocurría con La Mancha. De ahí que los ojos del abastecimiento de Madrid estarían puestos en esta provincia de La Mancha y en su producción cerealista y de vid. Y hablando de vid, no quiero pasar por alto un episodio interesantísimo que ocurrió en la localidad de Pedro Muñoz y en ese paso del Záncara por Pedro Muñoz. En 1878, don Manuel Fraile y Vallés, en general él y su hermano, crean allí un emporio industrial basado sobre todo en la agricultura. En aquel momento parece ser que son capaces de juntar 2.800 hectáreas. Repito, 2.800 hectáreas porque el número es de escalofrío, todas en una sola finca.
Esas hectáreas, el hermano de don Manuel, que era ingeniero agrónomo, las distribuyó para hacer regadío y sobre todo para cultivar la vid, incorporando nuevas especies de viña totalmente desconocidas y más productivas, y también para regadío, sobre todo para trigo. He dicho un emporio industrial porque no solamente había cultivo en la tierra, sino que además tenían su propia fábrica industrial de harinas en el llamado Molino de la Cubeta. Pero es que además todo ello se complementaba con instalaciones hosteleras, es decir, que en 1878 ya había turismo enológico, o al menos esa era la intención de don Manuel Fraile, es decir, llevar gente allí a la finca para que conociera el viñedo y hacer promoción de esos vinos. Casi puede decirse que esos vinos del Záncara fueron casi la primera denominación de origen conocida en la zona. Pero es que además de todo ello, en la línea del ferrocarril se hizo la estación del Záncara. Es decir, que todos los productos que fabricaban, es decir, esos vinos y esa harina, salía hacia toda España a través de esa estación del Záncara. Era una finca interesantísima, era casi un pueblo. Don Manuel Fraile había hecho un pueblo agrícola basado en esas producciones. Y así aparece en ese artículo, en ese anuncio de prensa en el cual se vendían los vinos del Záncara. Es curioso porque dice textualmente: esos vinos no están alcoholizados, ni tienen sal, ni yeso, ni cremor tártaro, y contienen solo el producto natural de la uva. Son muy higiénicos, lo mismo los de Valdepeñas que los acidulados. Bien, ahí vemos una noticia interesante y un núcleo industrial muy poco conocido de aquí de La Mancha. Pero el río Záncara, que hoy por desgracia por el Provencio está seco y prácticamente de ahí hacia adelante, fue interesantísimo por la pesca que tuvo. Ahí vemos no solamente cangrejos, sino además todo tipo de peces. Pero es que esa pesca no se trataba de una pesca deportiva, era una pesca necesaria para la alimentación pública. Y así lo reconoció Su Majestad la Reina, donde era importantísimo esa aportación proteica del pez en todas las casas de La Mancha. Llegó un momento en que esa población piscícola se mermó tanto que la reina decretó que tendrían que hacerse piscifactorías para poder repoblar los ríos Záncara, Jiguela y en general el Guadiana. Y esas piscifactorías se hallarían, según ese decreto, en la unión de los ríos Záncara y Jiguela. Y repito, con ello intentar repoblar todos los ríos para que la gente pudiese abastecerse de pescado. La única noticia que he tenido yo de esa piscifactoría fue una que se hizo en Villafranca, precisamente de la duquesa de Villafranca. No sé el alcance que pudo tener, pero lo cierto es que empezó a funcionar con fines probablemente comerciales. Y ya prácticamente en 1989 sorprende esta noticia donde habla un afamado cocinero de sopa de cangrejo del río Záncara. Claro, hay que entender que ya no se trata de los cangrejos autóctonos, sino de los cangrejos americanos, que eran los que empezaron a poblar
estos ríos, ya que el autóctono llevaba ya años que había desaparecido de sus aguas. Y ahí tenemos que todos los años se abría la pesca de este cangrejo americano. Ya he dicho que hoy sería absolutamente inviable y esa receta pues es eso, más bien historia. En cualquier caso, el río Záncara ha dado muchísimas noticias en prensa. Yo quisiera quedarme con las noticias positivas y yo creo que ese sería el objetivo prácticamente de esta charla que estoy haciendo. Creo que tenemos que quedarnos con que el Provencio está dentro de la ruta del Quijote y por tanto una interesantísima ruta de turismo. Y también esa noticia de 2016 en la cual dice que se están recuperando los ríos, la junta de los ríos Záncara y Jiguela, porque se hicieron importantes obras con el fin de retener agua y con el fin de poder reconstruir ese patrimonio biológico que estaba absolutamente desaparecido. No quisiera quedarme con esa noticia del año 98, donde dice que aparecen carpas muertas en el río Záncara, debido probablemente a una contaminación, en este caso parecía una contaminación vínica. Bien, y esta ha sido mi intervención y ahí tienen toda la bibliografía que he usado para poder mostrársela a ustedes. Muchas gracias por su atención.